metemos con la rosca, nos metemos con las redes y le damos los buenos días a Darío Becchetti. ¿Cómo andás, Darío? Nicolás Becchetti. Muy buenos días, Laureano Damián, muy buenos días para Cintia Anabel, muy buenos días para José Domingo, muy buenos días para todo el equipo de Radio UNAG. Muy buenos días te dicen a vos también. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ayer se envió al Congreso el proyecto presentado por el gobierno como el Super RIGI, una versión aumentada, una versión potenciada de este régimen de promoción a las grandes inversiones, que es como el caballito de batalla del gobierno. Sí. Esto que en principio no parece vinculado a este espacio, no parece vinculado a esta columna, en realidad sí tiene un nexo, que es el perfil que le dieron a las nuevas actividades económicas que este Super RIGI quiere incentivar en particular. Y estas son las actividades que realizan casualmente los grandes ídolos tecnológicos del presidente, de Javier Milei, que además también tienen una sintonía ideológica muy pero muy fuerte. Ahí me parece hay un par de aspectos para destacar, para contar al respecto, porque creo que hay una serie de novedades que dan como para pensar en este Super RIGI. Lo primero es esto, es el perfil que le dan, el eje, el espíritu de este nuevo Super RIGI son las nuevas actividades económicas, lo que el texto define como nuevas actividades económicas, que son las vinculadas a las que realizan todas las grandes tecnológicas del mundo, con un doble foco, me parece, con un zoom ahí, con un especial interés a los data centers. Sí, ¿por qué? Porque es el interés más grande que tienen en general estas grandes empresas que se caracterizan por necesitar, una necesidad de data centers. Los data centers son centros de procesamiento de datos que participan de prácticamente todas las cosas que hacemos a diario en internet. No sé, cuando entras al home banking hay un data center que está procesando, cuando sacas una foto y se sube a la nube de Google hay un data center que está procesando. Prácticamente en todas las cosas que hacemos a diario en internet hay involucrado algún data center. El tema es, a mayor la escala de las tareas, de las actividades que realizamos, mayor la escala del data center, mayor el consumo de energía eléctrica. Entonces ahí ya la cosa empieza a tomar otro color. Esto también me parece interesante mencionarlo porque el año pasado el gobierno hizo un anuncio con bombos y platillos muy grande de una inversión histórica que iba a hacer OpenAI para poner un data center de hasta 25.000 millones de dólares en nuestro país, una inversión absolutamente histórica. Hasta acá, un poquito más de un año después, no pasó nada. Quedó solamente en la firma de una carta de intención que hizo Sam Altman, el CEO de la empresa, nada más. ¿Viste? Como una especie de el lunes empiezo a correr o el lunes arranco la dieta, sí. ¿Ese proyecto venía de la mano del RIGI? ¿Del RIGI original, digamos? Ese proyecto no venía directamente vinculado al RIGI, aunque sí podríamos decir que hubiera entrado, quizás haya funcionado como una inspiración para pensar este nuevo Super RIGI, pero no había una vinculación directa, había sido más bien una iniciativa que toma Sam Altman a partir del interés que tiene este club de los mega multimillonarios por la experiencia de Javier Milei y bueno, y alguna ventaja comparativa que tiene nuestro país, fundamentalmente con la Patagonia. Los climas fríos son mejores para este tipo de iniciativas porque el data center también levanta temperatura. Entonces, si tenés un contexto frío, bueno, ayuda, hay una ventajita ahí, digamos, como para poder pensarlo. Bueno, hay algunos aspectos que me parece interesante destacar del tema de este Super RIGI, que es cómo está hecho a la medida de los deseos, anhelos y deseos, bueno, deseos y anhelos de estas personas. Repito deseos porque son realmente a la imagen y semejanza prácticamente, no están obligados a comprar absolutamente nada en Argentina, no están obligados a abastecer el mercado local, no están obligados a importar absolutamente nada, hay un libre acceso a la importación y exportación de productos, lo mismo de dólares, no hay obligaciones de prácticamente nada, se achican mucho los pocos impuestos que deberían pagar, se achican, hay una idea de que cualquier situación que termine en alguna discusión legal se resuelva en
tribunales extranjeros, no en argentinos. Me pareció muy interesante la idea de derecho adquirido, plantea que el inversor que entre al Super RI tiene un derecho adquirido y por lo tanto no lo puede tocar ninguna legislación posterior. Pensemos que cambie el gobierno el año que viene, que cambie la composición de las cámaras, que cambie el clima político. Bueno, en principio la ley se blinda a sí misma y le ofrece como esta especie de blindaje legislativo a los inversores que decían ingresar, dando a entender que funcionaría como una especie de enclave dentro de la economía argentina. Hay que decir también, sí. Leí uno de los detalles de este proyecto de ley que es el Super Rigi, que también no se puede litigar en nuestro país. Se va a poder litigar en la justicia estadounidense o donde decida el inversor. Exactamente, hay como un blindaje que está pensado a nivel judicial por un lado y a nivel legislativo por el otro, pensando en un eventual cambio de gobierno en 2027, en 2031, o bueno, o cuando sea que suceda. Hay que ver cómo funciona este texto realmente en la práctica. Yo no sé si una ley puede blindarse a sí misma de este modo. Yo creo que más tarde o más temprano va a terminar judicializado, pero bueno, también hay que observar que los tiempos de la Corte son bastante peculiares en este sentido. Bien, habíamos dicho, ruido de mate, habíamos dicho que esto estaba particularmente pensado para los data centers, que son como la necesidad que tienen estas empresas, pero sin dejar absolutamente nada para nuestro país, en términos de asociación, en términos de divisas, en términos de trabajo, en términos de absolutamente nada. Bueno, me parece importante pensarlo esto, ponerlo en contexto, porque Argentina tiene una tradición, me parece bastante considerable, en algo bastante parecido a una política de Estado, que es la ley de promoción de la industria del conocimiento. Esta es una experiencia que arranca en 2004 con la ley de promoción del software, cuando todavía no existía el concepto de economía del conocimiento, pero que se mantuvo, se actualizó, fue prorrogada, se actualizó en 2019, se volvió a actualizar en 2020, sigue hasta nuestros días y que realmente ha servido muy bien para incentivar la promoción, para incentivar el desarrollo de esta industria, al punto de que Argentina hoy por hoy tiene más de 10 unicornios, que no es un dato menor y que en buena medida creo que también se explica por esta decisión del Estado de incentivar esa rama, incentivar esa actividad. El unicornio, pensemos, es una empresa que está valuada en más de $1.000 millones. Sí, como por ejemplo Mercado Libre. Como por ejemplo Mercado Libre, claro. Sí. También digo, sí. No, te iba a preguntar, me estaba pensando de dónde había salido la definición de unicornio. ¿Quién la Es una muy buena pregunta quién la acuñó, pero si tuviéramos que especular, diríamos que tiene que ver con lo inusual, ¿no? Claro. Lo inusual de tener una empresa valuada en más de $1.000 millones de este lado del mundo. También hay que decir que la cantidad de unicornios sube y baja, porque suben y bajan las valuaciones de las compañías, ¿no? Claro. Pero bueno, en este momento Argentina tiene más de 10 unicornios, todos vinculados a economía del conocimiento, y que esto además lo ubica segunda en la tabla regional de unicornios dividido por población. Realmente me parece que hay una experiencia ahí muy interesante, porque hay una política de Estado en los últimos, de 2004 para acá, hubo varios cambios de gobierno, la ley se mantuvo, hay un resultado bien concreto, bien material, que es un desarrollo realmente muy importante, muy interesante, lo que tiene que ver con economía del conocimiento en la Argentina, a partir de un activo muy interesante que es su sistema científico y la universidad pública. Claro. Buena parte de esos profesionales que nutren las empresas, que las crearon, son formados en la universidad pública. Globant, por ejemplo, uno de los unicornios argentinos, es un producto, podríamos decir, de la Universidad Nacional de La Plata. Su núcleo fundador arranca ahí. Digo, hay muchas experiencias, me parece que hay un camino muy interesante recorrido justo en esa área, que este proyecto ignora por completo y que plantea a la Argentina como una especie de socio medio bobo que pone su territorio, pone su desarrollo científico, universitario, tecnológico, su mano de obra, y pide muy poquito y nada a cambio. Sí, sí.
ofrece demasiadas facilidades y ningún beneficio, ¿no? Digo, sobre todo pensando en que Argentina, por ejemplo, está último en el ranking de inversión extranjera en la región. Sí, te iba a comentar eso, que porque pensaba en el RIGI, te lo mencionaba hoy, porque según el informe de la OCDE, no tuvo un gran impacto el tema de la promoción de inversiones extranjeras. Es muy curioso eso, porque claro, los ídolos tecnológicos de Milei hablan maravillas de él, se cansan de señalarlo como un ejemplo, pero eso no se traduce en $1 en inversiones de absolutamente nada. Hay un dato ahí, me parece, el ministro Caputo decía, bueno, estamos últimos en inversión extranjera por tantos años de populismo. Hay que decir que el populismo recibía más inversión extranjera que tanto el gobierno de Macri como el de Milei. Me parece que son algunos datos también como para tratar de tener una mirada un poquito más integral y menos dogmática de lo que está pasando. Frente a esta situación hay un apunte más para hacer, que es el de la energía eléctrica. Decíamos, Argentina tiene un activo ahí que el gobierno, bueno, por lo menos para este proyecto parece ignorarlo. Hay un segundo tema que tiene que ver con la cantidad de energía eléctrica que demanda un data center. Uh-huh. Estados Unidos es hoy por hoy el país que más data centers tiene en el mundo, y esto también ha generado un problema en el acceso a la energía eléctrica y en el costo, que se ha incrementado. En Estados Unidos en los últimos años se fue poniendo cada vez más cara pagar la boleta de la luz, porque claro, los data centers demandan una cantidad de energía cada vez más grande, y lo que está pensando Estados Unidos es cómo lo escala, cómo lo lleva aún más a ese tamaño, porque claro, está dando una disputa con China y es uno de los lugares donde todavía tiene una ventaja. Estados Unidos tiene más data centers que China, no es un dato menor. Ahora, si Argentina genera un marco normativo para promover la llegada de data centers, la instalación de data centers en Argentina, ¿por qué nadie está hablando de la energía eléctrica con la que se van a proveer? ¿De qué forma se van a alimentar? Sí, lindo pensarlo porque, digo, cada 2x3 tenemos informaciones de cortes. No hace mucho hubo un corte bastante importante en Ciudad de Buenos Aires, digo, en la zona sur acá suelen ser bastante habituales los cortes de energía. ¿Cómo vas a alimentar esos data centers? Bueno, pensémoslo claro, lo que es conurbano sur, el AMBA, zona sur del AMBA, como Florencio Varela, está muy bien eso, llega el verano, prende el aire acondicionado y se corta la luz. Argentina tiene un problema grave en lo que tiene que ver con su capacidad de alimentación eléctrica. Si además le sumamos un data center, me parece muy bien, pensemos de qué modo se lo va a alimentar. Y creo que ahí también había una beta como para pensar una asociación estratégica más mano a mano, Estado, capital, privado, que hubiera sido mucho más interesante. Decir, bueno, ponemos un data center en la Patagonia, pensamos, no sé, un parque de energía eólica, que después le quede al Estado Nacional, que después le quede a la Argentina, que después le quede a la provincia, digamos, que no sea una mirada tan extractivista de corto plazo. Bueno, por ahora no sucede, creo que esto se explica con la orientación ideológica del gobierno, pero sí me parece que puede llegar a ser una experiencia para mejorar por parte de un eventual gobierno con una mirada un poquito más soberana. Sí, para cerrar... Sí, te iba a agregar, igualmente tener en cuenta que una propuesta así tendría que tener mira al futuro respecto, por ejemplo, pensar en el caso de Mercado Libre, que una empresa que fue beneficiada por el Estado y que después no tributa en el país. Bueno, es un dato ahí también porque, bueno, la particularidad, ¿no?, que tiene Marcos Galperín, ¿no? Pero pensemos, Mercado Libre hace poquito abrió un nuevo centro de distribución en Malvinas Argentinas, si mal no recuerdo, pero bueno, municipio del conurbano. Los centros de distribución más grandes que tiene Mercado Libre están en el conurbano bonaerense, generan empleo, generan una cadena logística, hay un activo ahí para el país que me parece que es importante y que va más allá de cómo nos caiga Marcos Galperín o las cosas que diga en Twitter. Sí. Por eso me parece que está más cerca de ser un ejemplo virtuoso de asociación del Estado, de decir, bueno, vamos a desarrollar este sector de la economía y esto va a redundar en estos beneficios, que se puede mejorar seguramente, que tiene un montón de cosas más, pero me parece que incluso con las particularidades que tiene el Mercado Libre sigue siendo un ejemplo de cómo
se podría pensar un poquito mejor esta idea de incentivar el desarrollo de un sector estratégico de la economía. No tanto como está pasando ahora, que parece más bien quedar bien con la gente que le gusta al presidente, con la gente que le cae bien al presidente. Por ejemplo, Peter Thiel. La semana pasada Capital Humano anunció el proyecto del gemelo digital social, de esto vamos a hablar más adelante. Yo creo que todavía es un poco insuficiente la información que hay, pero en principio sí está para desconfiar, sí está para pensar mal. Justo es el mismo nombre que tiene una herramienta de Palantir, la empresa de Peter Thiel en el país, reunido con el gobierno. Te iba a decir eso, Peter Thiel, que casualmente se compró una casa, de repente le dieron ganas de vivir en Argentina y ahora sale esto. Por eso digo, vamos a hablar más adelante cuando haya un poco más de información disponible sobre este proyecto. No se sabe mucho, pero hasta acá pareciera que los proyectos como este Super RI o este proyecto de Capital Humano están más orientados a un favoritismo ideológico, a un dogmatismo ideológico, que realmente a una planificación de desarrollo nacional que tanta falta le hace a nuestro país. Bien, bueno, interesante, Darío. Vamos a seguir conversando seguramente sobre esto. Sí, efectivamente, lo del proyecto Gemelo Social Digital estuve leyendo. No armé la columna sobre eso porque me parece que todavía hay más especulación que dato firme, pero seguramente durante el año lo vamos a tocar. Siento que por ahora es bastante humo. No sé qué te parece a vos. Un poco de eso también. Vos veías el video de presentación, tenía errores de ortografía, ¿viste? Todo hecho como muy precario, ¿viste? Era como, me parece que se apuraron un poquito, muchachos, lo hubieran trabajado un poquito más antes de presentarlo. Pero bueno, seguramente vamos a hablar de eso, y también para seguir el proceso de argentinización de Peter Thiel, que es maravilloso de observar. Si hay algo que tiene este país es la capacidad de argentinizar, así que para seguir también las aventuras de Peter Thiel en la Argentina, a ver si termina hincha del Halcón y va a ver a Defensa y Justicia a la cancha. No, me muero. Sí, la nueva novela. Darío, te agradecemos el tiempo. Les mando un abrazo, amigos. Nos vemos la semana que viene.